Muy buenos días, me da mucho gusto compartir con ustedes esta conferencia donde los temas principales van a ser la dotación y el talento. Es una conferencia dirigida a padres de familia y profesores donde queremos dotarlo de herramientas de identificación, detección, evaluación y así como de intervención, enriquecimiento, aceleración, agrupamiento. Pero ¿saben qué? Para dotarlo de estas herramientas es importante que usted tenga una caja de herramientas como los automóviles que tienen en la cajuela de automóvil, de tal manera de que ustedes, en la medida que van viendo esta conferencia que se va a subir en pequeños fragmentos, vayan anotando qué herramientas les pueden servir en su trabajo cotidiano con las y los alumnos en el salón de clase, con actitudes sobresalientes, sobre todo la que trabajamos más nosotros, la intelectual, y en la casa también, en el hogar, cómo podemos enriquecer ese ambiente familiar. Bienvenidos a ir viendo nuestra presentación sobre este tema que nos interesa mucho, que quede en sus mentes y en sus corazones. Pasemos a ver la primera diapositiva, donde vamos a explicar un poquito el temario de la conferencia. Como ustedes observan en la pizarra, el primer tema va a ser la caracterización de las y los alumnos de altas capacidades y o con talentos. Después, ¿qué caracteriza exactamente los talentos? Posteriormente, las estrategias para potenciar las altas capacidades y por último, elaboraremos una serie de conclusiones sobre esta temática. Como vemos en la siguiente diapositiva, el qué son las altas capacidades implicaría revisando los modelos teóricos. Estos modelos teóricos los podemos caracterizar por los dominios y por los paradigmas. Y aquí el concepto de inteligencia va a aparecer con mucha fuerza. El primer dominio tiene que ver con la inteligencia vista en sentido general o global, y aquí veríamos entonces el cociente de inteligencia. El dominio específico tiene que ver con visualizar diferentes tipos de inteligencia. El dominio del sistema tiene que ver en ver esta inteligencia dentro de un contexto donde influyen una serie de factores sociales, emocionales, culturales. Y el dominio de desarrollo tiene que ver cómo enfocar este tema desde una educación que desarrolle no solamente y fortalezca la inteligencia, sino desarrolle los talentos. Estos dominios forman parte también de una serie de paradigmas. El primero y el más conocido es el paradigma de los niños superdotados, un concepto que para mí envejeció y que etiqueta mucho al alumno. El otro paradigma es el paradigma del desarrollo del talento y por último el paradigma de la educación diferenciada o diversificada para este tipo de alumnado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué son las altas capacidades? Las altas capacidades tienen que ver con un rendimiento por encima de lo cotidiano en más de un área y van más allá del cociente intelectual. Para mí, igual que para muchos autores, el cociente intelectual de 130 o mayor de 130 es un elemento importante, pero hay toda una serie de elementos que confluyen también para hablar de las altas capacidades, como son los elementos socioafectivos. Y en este sentido, estas altas capacidades, que las vamos a relacionar mucho en el futuro en la escuela con el rendimiento académico y con los talentos académicos, va a detonar en el futuro que esos talentos se desarrollen y en determinado momento aparezcan la eminencia en esta área de desarrollo humano. En la siguiente diapositiva podemos apreciar entonces que las altas capacidades estarían en el rendimiento intelectual que se encontraría por encima o superior con relación a otras personas en el funcionamiento de un dominio. Por ejemplo, si el alumno tiene una alta capacidad relacionada con las matemáticas, por lo tanto su rendimiento en esta área va a ser muy por encima o muy destacado con respecto al resto de los alumnos de su salón de clase. Como se aprecia en la siguiente diapositiva, podemos apreciar que estas altas capacidades tienen una serie de elementos que ustedes, maestras y maestros, pueden ver cotidianamente en su salón de clase o en su casa. Bueno, como yo voy observando que estoy viendo un alumno o posible alumno de altas capacidades o un alumno con una actitud sobresaliente en lo intelectual, en otras áreas, pero fundamentalmente nos enfocaremos en esta. Bueno,
Primero, por indicadores relacionados con la experiencia, tiene un mundo de experiencia, ya sea que ese mundo lo tiene inicialmente en su casa o es un mundo de experiencia al cual se quiere acercar, y que denota después sus intereses en este sentido. Su edad, es decir, generalmente su edad cronológica no coincide con su edad mental, es decir, son alumnos que vemos en el salón de clase como pequeños adultos sentados en el salón de clase, porque su comportamiento, sus preguntas, su madurez socioemocional es de un alumno de mayor edad. Y también los entornos, generalmente vienen de entornos enriquecidos, no necesariamente enriquecidos económicamente, porque ese es un prejuicio, un mito, es decir, son entornos enriquecidos culturalmente, si generalmente de pequeños los papás lo invitan a la lectura, a eventos culturales o a eventos científicos, por mencionar algunos de ellos. Como podemos apreciar en la siguiente diapositiva, aparece un concepto muy interesante en los primeros años que es la precocidad intelectual. Esta precocidad intelectual la vamos a relacionar con signos tempranos, es decir, usted, papá, mamá, maestro, maestra, en preescolar, por ejemplo, van a aparecer una serie de signos tempranos que nos van a permitir decir, ojo, tengo que dar un seguimiento en la identificación y evaluación de este alumno, porque es posible que sea un alumno de altas capacidades. Primero, primer signo temprano, la atención a estímulos ante los 3 meses, el desarrollo psicomotor, el desarrollo lingüístico precoz. El segundo signo interesante es que inician la lectura antes de los 4 años. El siguiente sería esa excelente memoria relacionada con los números o con las imágenes. Es impresionante esa memoria que ellos tienen visual por imágenes. Yo recuerdo una anécdota que me gustaría compartir con ustedes. Su servidor tenía un espacio donde atendía en lo privado a alumnos con estrategia de enriquecimiento áulico y tenía una pecera gigante y los niños llegaban los fines de semana, veían los peces y me preguntaban cómo se llamaban los peces. Yo veía un niño que vivía en Austral, lo veía una vez al mes. En el tiempo que él no vino al espacio de enriquecimiento, uno de los peces, llamado Federico, murió. Eran como 30, 40 peces. Cuando llegó el niño a este espacio, miró la pecera y me dijo, qué pena siento contigo, se te murió Federico, que en paz descanse. Yo lo pude hacer en ese momento fue soltar una carcajada e impresionarme esa gran memoria del trabajo que él tenía. Recuerdo también otra vivencia con otro alumno que, esperando el espacio de enriquecimiento conmigo, me dibujó mi automóvil que había dejado yo en mi casa, un Ford Cadence en la época de los 2000, exactamente igual, y no lo tenía el presente, pero hasta el color del automóvil se acordó en este sentido. Si viéramos la siguiente diapositiva, pudiéramos también mencionar, perdón, que me faltó este elemento, también presentan un fuerte razonamiento lógico lleno de razones, lleno de argumentos, lleno de preguntas que te invitan a pensar. Y un lenguaje extremadamente abundante y rico, es decir, fíjense, maestras y maestros y padres de familia. Realmente estos alumnos en este lenguaje rico y abundante tienden a rectificarnos. Y a veces nos sacan de onda porque dicen, es que esto no se dice así, esto se dice de esta manera. O te sacan una serie de términos del área que a ellos les interesa que nos sorprenden por la edad que tienen, que los conozcan ya. Como pudiéramos apreciar en la siguiente diapositiva, hablaríamos entonces que estos alumnos con actitudes sobresalientes pudieran tener una serie de indicadores intelectuales que configuran una personalidad determinada y que no lo definen por sí solo a través de rasgos. Veámoslo con detenimiento. El primer indicador que podemos apreciar es que son extremadamente observadores. Llegan a un espacio áulico y todo lo están observando. Llegan a una casa y hasta el mínimo detalle lo observan. Son, por lo tanto, son extremadamente observadores, son muy curiosos. Y esa curiosidad de pronto la acompañan de por qué esto y por qué lo otro. Y de pronto el papá me dice, ya me ha preguntado 50 por qué en menos de una media hora. Tienen intereses muy específicos, esos intereses muy específicos pueden estar en todas las áreas de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática,
más humanidades en el nuevo modelo de STEAM. Como decíamos en la anterior diapositiva, una excelente memoria de trabajo que ahorita en el WIS 5 y en el WIS 4 se evalúa mucho, fuertes procesos metacognitivos. Recuerdo una anécdota de un adolescente que me invitan a evaluar no solamente por su alta capacidad, sino porque traía problemas de conducta en la escuela, y de pronto yo le aplico un test de adaptación social, el TAMAI, y yo veo que en la medida que le estoy aplicando el test, él está poniendo en unos círculos que hace los números de las preguntas. Termina de contestar el test y le digo, oye, ¿por qué hacías estos círculos cuando contestabas el test? Y él me contesta, es que yo me di cuenta, pensando sobre lo que estaba haciendo y rectificando mi pensamiento, que ustedes los psicólogos piensan que no nos damos cuenta de que la pregunta 1, 7 y 20, por decir algo ahorita, tienen que ver con los maestros, y la 15 y la 18 tienen que ver con mi papá, y la 20 y la 15 con mi mamá. Es decir, qué interesante cómo este tipo de alumno tiene procesos metacognitivos sumamente elevados, que a la hora de la intervención implicaría que trabajáramos con los últimos niveles de la taxonomía de Bloom en este sentido. Otro elemento que los caracteriza con mucha fuerza es la flexibilidad cognitiva. Esa flexibilidad cognitiva que le permite adaptarse a diferentes situaciones y cambiar sus lenguajes desde muy prácticos hasta muy teóricos. Y algo que de pronto el maestro lo sorprende, lo saca de onda, que son extremadamente imaginativos. Un palo de escoba se puede convertir en una nave espacial, un simple vaso se puede convertir en un florero. En este sentido, también los caracteriza, para ir cerrando esta parte, entonces, ese pensamiento creativo, que es un pensamiento original, fluido, que se caracteriza por reformular las cosas, ese pensamiento creativo también que tiende a ser muy disruptivo, por las cosas que se le ocurren. Recuerdo una niña que ya es una graduada de la universidad en una carrera de conservación de arte, que estábamos hablando de la importancia de lavarse las manos para tener una buena higiene en el curso de verano que estábamos dando en el año 2001 en el Hotel Aranzazú. Ella traía una laptop, ella decía, si me lavo las manos para tener bien limpias mis manos, y yo estoy utilizando mi laptop y antes de lavarme las manos, entonces yo también debía lavar mi laptop. Y, oh, sorpresa, para la mamá y para nosotros, en el menor momento que pensamos, ya ella estaba en el baño del hotel lavando su laptop, porque si estaba mal limpia su mano, pues si volvía a utilizar la laptop tenía que estar igual de limpia. Eso no solamente nos agarró una sonrisa a nosotros, sino también una cara seria de sus papás porque le habían acabado de comprar la laptop. Pasemos a la siguiente, por favor. Estos indicadores intelectuales, como van a formar configuraciones relacionadas con el contexto histórico y social del alumno, pero también van a aparecer una serie de indicadores socioemocionales. Primero, el interés por temas filosóficos y sociales. Muchos de ellos tienen una gran preocupación por los temas filosóficos y sociales y una gran sensibilidad y una gran conciencia en el sentido de defender todos los derechos que tiene el ser humano a una vida más feliz. Tienden a ser estudiantes perfeccionistas, y esto está muy relacionado con la motivación del logro y también con la motivación intrínseca, pero más con la del logro que la intrínseca. Y esto es muy importante porque también se relaciona con el pensamiento creativo, con la elaboración. Acuérdense que el pensamiento creativo tiene una habilidad que se llama elaboración, y hay que cuidarlo y acompañarlo durante el proceso de desarrollo del alumno porque puede dar lugar a problemas de salud en el futuro. Ahora, otro elemento muy interesante en ellos es su gran sensibilidad. Son alumnos extremadamente sensibles. De hecho, hay una teoría sobre la sobreexcitabilidad emocional de este tipo de alumnos. No solamente son sensibles en el sentido cotidiano de pensar, no, lloran por todo, no. Son sensibles en el sentido también de captar los sentimientos, las emociones, los pensamientos de las personas que los rodean, y en ese sentido sorprender a la familia. Recuerdo unos papás de Casimiro Castillo que me decían, mi hija, salimos del cuarto una vez terminada una discusión, esa discusión fue
lo más bajito posible para que no la escuchara. Pusimos cara de alegría cuando salimos del cuarto y mi hija nos dijo, papá y mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué discutieron? Y jamás escuchó ella la discusión porque era muy bajito, pero era muy sensible siempre ella a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Por lo tanto, también otro elemento a destacar aquí y que me interesa reforzar mucho es el locus de control. Este es algo muy valioso para que ustedes, educadores y padres de familia, lo tengan bien claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el locus de control tiene que ver con ese tipo de comportamiento que lleva etiquetas que a mí no me gustan. Qué raro, qué extraño es este niño, que cuando están los demás jugando fútbol en el patio, él está todo el tiempo viendo un microscopio las células que estuvo viendo en la clase o los microbios, ¿verdad? O qué raro este niño que en el horario de receso, en vez de estar jugando voleibol con el resto de los niños, está disfrutando de una actividad de ajedrez. Bien, esto tiene que ver con el locus de control, es decir, estos niños tienden a tener muy claro lo que quieren en la vida, hacerse responsables de lo que les pasa en su vida, y por lo tanto tienen un mundo en el cual viven que no necesariamente está complaciendo al mundo externo. Y esto en el futuro tiene su lógica y es bueno, porque piensen que la mayoría de las personas que han hecho o han revolucionado la historia de la humanidad con grandes descubrimientos en la ciencia, con grandes aportaciones en el arte o en el deporte, han sido personas que generalmente lo cotidiano ha sido decirle, pues no te esfuerces tanto, no luches tanto, no va a funcionar lo que tú quieres hacer, pero como tienen ese locus de control interno tan fuerte, esto le ha permitido salir adelante. La siguiente, por favor. En los indicadores académicos pudiéramos mencionar, a mi modo de ver, 4 sumamente valiosos que la escuela debe tomar en cuenta. Primero, la mayor velocidad de aprendizaje. Yo siempre utilizo esta analogía con los automóviles. Este alumno con actitud sobresaliente intelectual aprende extremadamente rápido, por lo tanto se aburre rápidamente en el salón de clase si el maestro no es consciente de esto. Es decir, él necesita desafíos, él necesita una educación centrada más en el aprender que yo en el enseñarle. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es que él, a veces lo que le estamos dando ya lo conoce, entonces hay que buscarle zona de desarrollo de él que tiene que ver con lo que no se conoce, acercarlo a ese conocimiento inesperado que él no tiene en estos momentos. Por lo tanto, nos demanda constantemente mayor profundidad en los temas que se aprenden. Yo recuerdo en una ocasión, en un centro que yo coordino, que teníamos una visita a alumnos de 6º grado y de pronto una persona que llegó a la visita se sorprendió de que una alumna de 6º grado, ya estaba terminando en Tecnológico Monterrey su carrera, estuviera leyendo en 6º grado el libro de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es decir, como una alumna de 6º grado estaba leyendo este libro. ¿Qué nivel de profundidad, de madurez, de acercamiento a la literatura un alumno de 6º grado tenga con una obra tan interesante y tan profundamente psicológica como es la obra de Dostoyevsky? Y por lo tanto, cuando estos 3 primeros elementos la escuela no los cuida y los protege, pues van a aparecer una serie de indicadores, maestros y maestras, por los cuales generalmente derivan al alumno a psicología o a la unidad de apoyo a la educación regular, que sería, es que conversa mucho en el salón de clase, es que constantemente está molestando a otros niños, es que constantemente viene con cara de aburrimiento, algo le está pasando al niño. Bueno, volvemos a lo mismo. El protagonista, cuando dice algo está pasando al niño, no es el niño en este momento, es el maestro que está diciendo, ¿por qué le está pasando al niño esto? Bueno, porque quizás a lo mejor el maestro está más centrado en lo que le enseña que en lo que el alumno necesita aprender en este sentido.